Capítulo 4. Amados hijos de luz. Con frecuencia, damos a nuestros hijos respuestas para recordar en vez de problemas para resolver. Roger Lewin, teórico científico. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Pablo hace una sorprendente declaración cuando escribe esto. Muchos cristianos se atascan en la revelación que se presenta en la primera parte de este versículo. Creemos que la naturaleza del hombre es oscura y nos cuesta muchísimo hacer la transición del Nuevo Testamento de oscuridad a luz. Nos hemos pasado tanto tiempo en la mentalidad de engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Que hemos fracasado a la hora de cultivar la verdad de que somos hijos de luz. Sí, fuimos tinieblas, pero esa naturaleza ha cambiado por completo. Nuestro temor al pecado debe desaparecer y nuestras ofensas tienen que perder poder antes de permitir que el cielo gobierne la tierra por medio de nosotros. Cuando la gente peca, es ofensivo. Cuando la gente quebranta las reglas, es ofensivo para la naturaleza humana. El pecado ofende al mundo. Mira los titulares de tu periódico. Estrella de Hollywood va a la cárcel. No, no va a la cárcel. Sí, vuelve a la cárcel. Encuentra a Dios en la cárcel. Deja a Dios en la cárcel. Y Don Imus, el locutor de radio al que casi ninguno habíamos escuchado hasta que hizo algunos infames comentarios racistas, vamos a crucificarle públicamente. Le vamos a patear y vamos a hacer una encuesta nacional para desprestigiarle. Maestro de escuela abusa de un niño. Oficial de policía quebranta la ley. A la gente le encanta este tipo de cosas. Escríbelo, que yo lo lea. No voy a comprar el periódico a no ser que haya algo ofensivo. Es normal. Ofenderse cuando alguien quebranta las reglas. Metemos a la gente en la cárcel y les llamamos transgresores. Nuestra sociedad está llena de pecadores que practican el pecado y, como es normal, nuestra sociedad se ve atrapada en una relación con las reglas. Hasta la falta de leyes es una relación con las normas. Algunas personas definen su relación con las normas quebrantándolas. Su mensaje es, a mí no me controlan, pero sí una relación con el amor, pero a mí no me controlan. Pero sin una relación con el amor, la única opción que tiene nuestra sociedad es dilucidar una manera de vivir dentro de los límites impuestos por las normas. Para las muchas normas se necesitan muchos jueces, y a la gente le encanta hacer de juez. Para eso están los titulares y los boletines informativos, para ayudarnos con nuestras dotes de juicio. Imagínate un gran número de personas que se sientan cargadas de juicio y repugnancia al ver sus televisiones. Ahora, imagínate cuántas de estas personas son cristianos. Como creyentes que vivimos en esta cultura más amplia, tenemos que estar alertas de las estrategias del enemigo. Tenemos que ser conscientes de lo natural que resulta ofenderse y cómo nos afecta la ofensa. Lo que la ofensa hace es darte una justificación para retener el amor. Tengo que dejar de amarte cuando quebrantas las reglas porque la gente que cae no es digna de ser amada y merece ser castigada. De hecho, el castigo a menudo se expresa negando el amor. Y cuando niego mi amor, el vacío que queda se llena con ansiedad. Y entonces el espíritu de temor dirige la manera en la que me comporto con mi ofensor. Cuando tenemos miedo, queremos controlar, y la forma en la que respondemos ante el pecado de los demás es mediante una serie de controles que nos ayudan a sentir que seguimos al mando. La práctica típica de las familias, las iglesias y el gobierno es establecer una serie de comportamientos llamados castigos para que el ofensor los cumpla y así demuestre a la familia, las iglesias y al gobierno que estos siguen en control de lo que ocurre. Al hacer esto, estamos reafirmando la convicción de que la persona que ha escogido el pecado no tiene poder para cambiar y responsabilizarse de su conducta. Jesús murió precisamente para deshacerse de todo este asunto. Presentó un mundo totalmente diferente con una forma diferente de actuar. Un hombre según el corazón de Dios. Aunque vivió durante el antiguo pacto, David fue un hombre que valoró su relación con Dios más de lo que valoraba las normas. Y en 2 de Samuel podemos ver lo que ocurrió a este hombre cuando rompió las reglas. En este texto leemos la historia del momento en el que David debía haber ido a la guerra, pero prefirió quedarse en casa. Se quedó y envió a Joab a trabajar. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 2 de Samuel 11:2. David empezó a preguntar, ¿quién es esa? Y le dijeron, bueno, esa es la esposa de Urías, Urías el Eteo.
Era uno de los hombres valientes de David, uno de los que pertenecían al círculo íntimo, uno de sus amigos. Y entonces leemos en 2 de Samuel 11:4, y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Si hay algo que se intuye sobre Betsabé es que era una mujer sorprendente. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Viendo con quién se había casado. Urías era una estrella. No se hubiera casado con una mujer de hábitos relajados. David la tomó, la trajo a su alcoba y se acostó con ella. Es bastante posible que David violase a Betsabé. En el mismo versículo sigue diciendo, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Al poco tiempo, envió a David un mensaje informándole de que estaba embarazada. Para llegar a este momento se necesitó tiempo. Tuvieron que pasar meses. Esto ocurrió antes de que saliesen las pruebas de embarazo de las farmacias. No se podía ver el símbolo del más o del menos. Estoy seguro de que esperó hasta que supo a ciencia cierta que estaba embarazada antes de decírselo al rey. Tuvieron que pasar meses. Cuando David se enteró, dijo, ¿dónde está Urías? Oye, ve por él y vamos a darle unas vacaciones. Ah, Urías, es maravilloso volver a verte. Venga, tráiganle aquí. Urías, eres un hombre increíble. Ven aquí, te amo. Gracias por todo lo que estás haciendo en tu apoyo a la guerra. Ahora ve a dormir con tu esposa. He oído que últimamente tiene mucho apetito. Creo que está algo disgustada. Tal vez la quieras consolar. Necesito que me ayudes a cubrir las consecuencias de mi pecado. Pero Urías no lo hizo. David le envió comida. Oye, sé feliz. Pero Urías durmió en las escaleras de la casa del rey. No consintió irse a su casa. Dijo, ¿por qué debería ir yo a dormir con mi esposa en mi cama cuando los hombres se están acostando en pleno campo? No iré. David pensó, qué mala pata. Un hombre íntegro. No me esperaba esto. Por lo que tomó una decisión. Hagamos una pequeña fiesta, a ver si le podemos emborrachar. Tal vez, si le emborrachamos, podemos hacer que se desinhiba y entonces consigamos que cubra mi pecado. Urias, oye, toma un poco de vino, es el mejor que tengo. ¿Quieres que te vuelva a llenar el vaso? Toma más, amigo. ¿Por qué te he dado el vaso más grande? Es el vaso de honor, ya sabes. Sí, eso es lo que es. En esa ocasión, Urias se fue a dormir en una cama, en las habitaciones de los siervos. ¿Qué iba a hacer David? Vale, vale, nos estamos quedando sin tiempo. Pronto va a tener el bebé, si no te centras un poquitín. Urias, llévale esta nota a Joab, lleva tu pena de muerte y desea y dásela a tu comandante. Esto no ocurrió durante un fin de semana. Esto no fue una aberración pasajera de David. David estaba practicando algo. Por supuesto, Joab envió a Urias al frente de la batalla, retiró al ejército y le mataron. El mensajero volvió y Joab le dijo, dile a David que en la batalla hemos perdido algunos hombres verdaderamente buenos. Si se enfada contigo, dile, ah, por cierto, Urias murió. Así que el mensajero vuelve con el mensaje. Hemos perdido buenos hombres y Urias ha muerto. David dijo, ya sabes, la gente buena muere. Dile a Joab, la gente buena muere en la batalla. Es parte de la guerra. Toma la ciudad mañana. Eso hará que Joab esté feliz. Le gusta matar cosas. Conoces la historia. En este momento, había llegado la hora de confrontar la situación. Natán el profeta fue a David y le dijo, ese eres tú. Así que David se tiró 7 días arrepintiéndose tendido en el suelo, y el niño murió como Natán predijo. Entonces leemos en 2 de Samuel 12:24. Y consoló David a Betsabé su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Total que Dios se lleva la vida del niño, pero hay algo aquí que no encaja. ¿Dónde está el castigo del Antiguo Testamento en esta historia? El castigo que verdaderamente encaja con el crimen. No se le quitó el reino como había pasado con el rey Saúl. Tampoco fue derribado por una nación enemiga y llevado en cautiverio. Su familia había recibido una herida permanente como consecuencia de las acciones de David. Pero normalmente no sentimos el peso de lo que David le hizo a Urias y a Betsabé, porque Dios dijo que era un hombre de acuerdo con su corazón. Pero, ¿quién de entre nosotros quiere para nuestros días a David como pastor? Tenemos que ver que ese David hubiera sido presidente de los Estados Unidos, hubiera sido el equivalente a Bill Clinton, con la excepción de que Bill Clinton nunca mató a uno de sus amigos y se casó con su esposa. ¿Recuerdas haberte sentido ofendido por la historia de Bill Clinton? ¿Recuerdas cierto sentimiento de regocijo ante la posibilidad de que se le castigase? ¿Ves cuál es la respuesta natural del hombre cuando se enfrenta al pecado? Hay otros ejemplos en las escrituras que son dignos de mención, ejemplos que desafían las expectativas creadas por las reglas de la justicia. Por ejemplo, Abigail. Abigail era, básicamente, una esposa poco sumisa. Hizo lo que su esposo Nabal se había negado a hacer. Cogió las cosas de su esposo y se las dio a David, que estaba bastante enfadado.
venía a matar a Nabal. Ella salió corriendo y eso hizo que se convirtiera en una esposa rebelde e insumisa en lo que respectaba a las normas. ¿Cuál fue la respuesta? Dios mató al cretino de su marido y se casó con David. Después tenemos a Pedro. Pedro, me negarás. Oh, eso no pasará jamás. Nunca te negaré. Antes de que cante el gallo, jamás ocurrirá. ¿Y sabes qué más? Si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Estaba cantando, Pedro le negó. Estaba cantado, Pedro le negó. Y también estaba cantado, ¿qué hizo Jesús? Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿te verás lo que te dije que era para mí? Pedro, ¿vas a dirigir tu vida de tal manera que me protejas? Sí, Señor, lo haré. La mujer adúltera. ¿Qué le dijo Jesús? Ve y no peques más. Vaya, eso sí que deja huella, ¿o no? De hecho, no. Por lo menos no el tipo de huella que el resto de la gente estaba deseando dejar en ella. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué respondió Dios de una manera diferente con estas personas? ¿Por qué David y Pedro obtuvieron algo diferente a lo que se merecían? ¿Por qué obtuvieron un resultado diferente al de otros? Tuvieron los mismos errores y aún menos importantes. Bueno, Saúl no mató a todos los que tenía que matar. ¿Cuál era la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro negó a Jesús 3 veces y Judas solo lo entregó una vez. La verdadera diferencia es algo de vital importancia y no se encuentra en su pecado, sino en lo que hicieron después. Es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento solo funciona cuando la prioridad de la atmósfera que nos rodea es una relación de corazón. El arrepentimiento no satisface las normas que se han quebrantado. El arrepentimiento no va a funcionar en un ambiente en el que estamos protegiendo nuestra relación con las reglas. En un ambiente que se rige por el gobierno de la ley. El arrepentimiento tiene un significado diferente. Refleja tu disposición a dejarte que te castigue. Estás arrepentido cuando me dejas que desate mi castigo sobre ti. Y el asunto que te llevó a equivocarte y que está en tu corazón nunca llega a ser tratado, porque el asunto de las relaciones y del amor nunca se toca. La actitud generalizada hacia alguien que está arrepentido en una cultura gobernada por las reglas es: has rendido tu voluntad ante mí, nunca podré volver a confiar en ti, ya que has probado que eres un transgresor, y esto se grabará en mi mente durante mucho tiempo. Hasta que empiece a olvidar el miedo que te tuve, nunca podré darte poder otra vez. Esta es la actitud que preside en lo que denominamos el proceso de restauración. Pero el verdadero arrepentimiento es un don. No es tu opinión, no es tu llamado, es un don que viene unido a una relación. En las reglas no hay lugar para el arrepentimiento, solo cabe el castigo si quebrantas nuestras reglas, solo cabe el castigo. Si quebrantas nuestras reglas tendrás que pagar el precio. Así es como funciona. Pagas el precio para apaciguar la ansiedad de la gente que vive en la atmósfera gobernada por reglas. Cometes el crimen, luego entonces pagas las consecuencias. Cuando practicamos esto en la iglesia, estamos permitiendo que se nos defina por los límites del gobierno terrenal. Cuando quebrantas la ley, lo mejor que puede hacer un gobierno terrenal es decir: vamos a hacerte el daño suficiente como para que puedas estar tranquilo. El don del arrepentimiento crea la oportunidad para una verdadera restauración. De hecho, es absolutamente necesario para poder sanar una relación que ha sido dañada por un comportamiento pecaminoso. El verdadero arrepentimiento solo puede venir a través de una relación con Dios en la que entramos en contacto con su gracia para que nos cambie. David estuvo tirado en el suelo durante 7 días arrepintiéndose delante de Dios. Saúl también intentó arrepentirse con Samuel, pero por haber roto las reglas. Pero cuando David se levantó del suelo era un hombre diferente. ¿Cómo sabemos esto? No lo volvió a hacer. No hubo otra Betsabé. ¿Qué es, por tanto, la verdadera restauración? Un antiguo significado de la palabra restauración es encontrar a alguien con sangre real que ha sido destituido del trono y restaurar a esa persona en el trono, a una posición de honor. Pero volver a colocar a un monarca en su lugar de autoridad rara vez es lo que significa el proceso que llamamos restauración. Cuando estamos tratando con líderes de la iglesia que han quebrantado las reglas, la mayoría de los líderes que han caído se van de sus iglesias o de sus denominaciones para encontrar un nuevo comienzo. Eso quiere decir que van en busca de un grupo de personas que no teme que vuelvan a quebrantar las reglas. Pero cuando Dios restaura a los que se han arrepentido, su proceso de restauración se asemeja a la restitución de un miembro de la familia real a su lugar de gobierno y honor. El creyente restaurado puede decir: sé que ahora soy hijo de Dios de nuevo. Para el creyente, la restauración siempre consiste en la restauración de una relación.
porque la restauración se define en la cruz, y fue la restauración de una relación lo que la cruz llevó a cabo. Después de que Juan hubo declarado que Jesús se había convertido en la propiciación para nuestro pecado, concluyó diciendo, si Dios nos ha amado así, esto es, si Dios estaba tan dispuesto a proteger su relación con nosotros en vez de proteger nuestra relación con sus normas, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. Amarnos los unos a los otros de la misma manera. El estándar para el gobierno del cielo es aprender a cultivar y proteger con amor nuestra relación con Dios y los unos hacia los otros. Si no podemos hacerlo, no reflejaremos el cielo en la sociedad en la que vivimos. Tendremos reglas más estrictas que harán que nos ofendan más rápidamente y juzgaremos más a menudo y seremos famosos por ser jueces ofendidos. Jesús nos ha dado una clave para ser libres de la ley y nos mantiene atados a un modelo de gobierno terrenal, en especial por la manera en la que ese gobierno responde ante el pecado. En mi opinión, la razón por la que un ambiente apostólico y profético es importante es porque renueva de manera constante nuestra conciencia y confianza en los valores del cielo para poderlos traer a la tierra. Para mí, está claro que lo mejor que se puede sacar de una atmósfera en la que los maestros y los pastores son los que dirigen es el justificar el comportamiento utilizando modelos terrenales para tratar con el pueblo de Dios. Cuando empezamos a implementar los valores del cielo en la cultura de nuestra congregación y familia, incluyendo este valor de que somos incastigables, creo que estas culturas serán realmente reformadas. La gente experimentará la vida de una manera totalmente diferente. Lleno de luz. Quiero contarte una historia que resume cómo debería ser la restauración celestial. Un amigo mío, pastor y maestro, uno de los maestros más brillantes y capaces que he conocido a nivel personal, me llamó un día y me dijo, tengo un problema. Tengo un líder de alabanza que le acaba de confesar a su esposa que había mantenido una relación inmoral. Esto ha estado ocurriendo durante 4 años. Había sido con la mejor amiga de su esposa. Él y su esposa eran mentores de esta mujer y de su esposo cuando la pareja vino por primera vez a la iglesia y formaron parte del personal de la iglesia al trabajar con el grupo de jóvenes. Acaba de decírselo a su esposa y se van mañana de vacaciones. No sabemos qué hacer porque este no es un líder de adoración de pacotilla. Este tipo es sorprendente. Ha estado llevando a nuestra iglesia a lugares nuevos con Dios. Durante los últimos 4 años, la unción en nuestra iglesia ha crecido. Hemos empezado una escuela de ministerio y él y su esposa son los que la llevan. Este es el tercer año. Casi se han duplicado el número de matrículas en los últimos 3 años. Esta pareja está dirigiendo la creación de una atmósfera impresionante. El pastor me había llamado porque sabía algo. Sabía lo que tenía que ocurrir cuando se conociese la verdad. Porque sabía lo que tiene que ocurrir cuando rompes las reglas y tienes una relación. Perdón. Y tienes una relación con las mismas. Tenían que someterse a este hombre, tenían que someter a este hombre al proceso de restauración. Pero este pastor también sabía que el proceso de restauración que teníamos en Bethel es diferente al que él siempre ha conocido. Por lo tanto, me preguntó si estaría dispuesto primero a reunirme con esta pareja y luego a darle algo de luz sobre cómo proceder. Le dije, me encantará reunirme con ellos. Mi esposa Sherry y yo nos reunimos con la pareja un par de días después. Cuando entraron por la puerta, la mujer parecía que había estado llorando durante mucho tiempo. Él parecía que había estado sujeto a los bajos del coche durante las 8 horas de viaje que habían hecho por la autopista. Estaba deshecho de vergüenza. Sabía que había destruido su relación con las reglas y sabía que tenía que ser castigado. Ella estaba hecha polvo. Su corazón estaba roto. Toda la confianza que hubiera tenido en algún punto de su vida se había destrozado. Todo lo que había vivido hasta ese punto se había perdido y cambiado para siempre. Iba a perder su valioso ministerio en la iglesia. Su vida se había terminado a causa del increíble egoísmo de él. Permanecimos sentados, escuchándoles durante algunos minutos, y él hizo todo lo que pudo para hacernos saber el miserable trozo de basura que era. Tienen que entenderlo. Yo sabía que eso no estaba bien. Lo sabía, sabía lo que estaba haciendo, lo estaba escondiendo. Había una batalla dentro de mí y he tenido este problema toda mi vida. Hace 18 años, cuando nos casamos y ella quedó embarazada, también cometí adulterio con su mejor amiga. Siguió intentando convencernos de que merecía ser castigado. Después de unos minutos, Sherry le profetizó algo.
Dijo, veo que desciende una mano del cielo y está cogiendo una manija y encendiendo un interruptor. Y en ese momento todas las luces se encienden. Es como que estás lleno de luz y todo va a ser diferente. Eso es lo que el Señor va a hacer. Dijo, es muy amable de tu parte, pero en este punto no lo puedo creer. Me siento a 1 millón de kilómetros de ese lugar ahora mismo. Estábamos viendo cómo se estaban batiendo en duelo dos reinos, el temor y el amor, la libertad y el control, la luz y las tinieblas. El reino terrenal que esta pareja conocía estaba limitado a la hora de restaurar a su hijo de luz, a un hijo de luz. Una vez más, la verdad es, eras oscuridad, ahora eres luz. Vive como hijo de luz. Pero los amados hijos de luz no pueden ser gobernados por lo mejorcito que ofrece la oscuridad. La oscuridad más misericordiosa, justa, ecuánime, capitalista y democrática no puede gobernar a los hijos de luz. Sherry y yo nos habíamos puesto la meta de invitarles a experimentar el poder de una atmósfera apostólica que ha puesto las fuentes de riqueza del cielo a nuestra disposición de manera permanente. Sabíamos que teníamos acceso a la luz en una situación en la que se requiere luz. Cuando el cielo invade la tierra, deshace las limitaciones del hombre natural y de las perspectivas naturales. No creíamos que lo que este hombre había hecho fuera evidencia de que esa fuese su verdadera identidad. Pablo dijo que en otro tiempo éramos tinieblas y que ahora somos luz. El mero hecho de tener tinieblas en tu interior no cambia tu verdadera identidad. Un amigo y yo estábamos caminando un día por el terreno de Mountain Chapel. Estábamos intentando decidir dónde edificar el nuevo edificio para la iglesia. Al caminar pisé una madera y un clavo me atravesó el pie. Levanté el pie y vi que tenía una madera pegada en la suela de mi zapato. Podía ver con toda claridad que el clavo había entrado en mi pie, pero ni una sola vez dije, soy un clavo. Sin embargo, estaba muy interesado en sacar ese clavo de mi pie. Y cuando un hijo de luz descubre oscuridad en su interior, constata el asunto. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Como líderes, cuando nos acercamos a personas que están en esta situación, podemos ayudarles a oír que esto es lo que Dios les está pidiendo. Enviamos el mensaje. No es mi tarea controlarte, no tengo miedo. ¿Qué vas a hacer tú? Empezamos el proceso de restauración con esta pareja haciéndoles ciertas preguntas. Pusimos nuestra luz sobre la mesa. El hecho de vivir en un sistema apostólico de gobierno nos ayuda a traer la luz del cielo de una manera natural a nuestras relaciones pastorales. Por lo tanto, tenemos un proceso que sana nuestras relaciones con las personas que rompen las normas. Nos hace poderosos ante el pecado. No tenemos miedo del pecado. El pecado no es nada. El pecado es oscuridad. Un golpecito al interruptor y clic, se acabó. Por lo tanto, por lo cual, le hice la pregunta que hago a todos los que están en estas situaciones. ¿Cuál es el problema? Me miró como si yo estuviese borracho, porque pensó que había expuesto el problema de manera magistral. Te lo acabo de decir. Soy una basura humana enmascarada de hijo de luz. ¿Qué quieres decir con cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No sabías que esta no era una buena idea? Le pregunté. Sí, respondió. ¿No sabías que cuando se enterase tu esposa o el pastor esto iba a terminar mal? Me incliné hacia adelante. Sí, volvió a decir. Y sin embargo, lo hiciste. Seguí insistiendo. Sí. Él no estaba seguro de si estaba preparándole para pegarle un puñetazo en la nariz o qué. ¿Cuál es el problema? Volví a preguntar. ¿Qué? Preguntó. Su ceño se frunció y su boca haciendo una mueca. ¿Cuál es el problema que hace que un hombre cometa un acto tan destructivo para su familia, para su vida y para la iglesia que ama y para su paz con Dios? ¿Qué haría que un hombre se metiera ahí? ¿Cuál es el problema? No lo sé, respondió abatido. ¿Te has arrepentido? Sí, respondió con sumo fervor, aunque su tono traicionaba la duda de si el arrepentimiento soportaría la comprobación. ¿De qué? Pregunté, acorralándolo. Me miró, dudando si estaba por o contra él, y respondió, no lo sé. Eso es lo que pensé. ¿Cómo va a cambiar esto si ni siquiera sabes cómo arrepentirte? Le pregunté. Eso es lo que yo estaba pensando también. Sherry y yo estábamos mirando a este hombre desde la perspectiva de la luz. Queríamos solucionar su problema desde un contexto celestial, porque esa era parte de nuestra cultura. Era natural para nosotros acercarnos al pecado y al fracaso desde la perspectiva que hace a Dios más poderoso que el pecado. Él, por otra parte, estaba convencido de que era oscuridad. Sabía que el gobierno de la tierra estaba preparado para salirse con la suya en lo que a él respectaba. Se puso de acuerdo con el paradigma terrenal y estaba preparado para aceptar
un veredicto. Era nuestra tarea el cambiarle de posición para que se viese desde otra perspectiva. Necesitaba creer que era un amado hijo de luz. Una vez más, ¿cuál piensas que es el problema aquí?, le pregunté. Lo cierto es que no lo sé. En este punto de la confrontación no sabía cuál era el problema tampoco, por lo que decidí explorar. Bueno, dime lo siguiente. ¿Cómo es tu relación con tu esposa? Pregunté, sabiendo que era difícil que tuviera demasiada conexión con ella. El adulterio es generalmente un síntoma de que la pareja tiene problemas de intimidad. No tenemos ninguna o no mucha, respondió con tristeza. ¿Cuál es el lenguaje del amor de tu esposa?, pregunté. Quería saber si sabía cómo amar a su esposa. Las palabras de ánimo, dijo mirándola. Su esposa llorando dijo, en 18 años casi nunca me ha dicho que me ama. Ya estábamos tras la pista de algo. Podía oír los perros sabuesos del cielo ladrándome a las orejas. Sabía que este hombre era un hombre apasionado. Este hombre había llevado su ministerio a lugares grandes y ungidos. Su iglesia había crecido de manera drástica en los últimos 3 años y estaba llena de vida bajo su liderazgo. Por lo que dije, tu esposa se siente amada cuando la halagas con palabras y no le puedes soltar un pasajero te quiero. Pero al mismo tiempo ella ve cómo guías a las multitudes para que canten te amo a Dios. ¿Te dice eso lo mismo a ti que lo que me está diciendo a mí? Me daba cuenta de que no me estaba entendiendo del todo, e intenté ayudarle de nuevo para que viera la contradicción en la que estaba viviendo. Veamos si entiendo lo que me estás diciendo. Tú diriges a la gente en adoración y búsqueda apasionada del corazón de Dios, pero no diriges ninguna de estas fuerzas hacia tu esposa. ¿Qué tal con tus hijos? No puedo decirle a nadie que le amo, ni a mis hijos, dijo entre lágrimas. He salido como mi padre. Mi padre tampoco le puede expresar el amor a nadie. Acabamos de encontrar el problema. Nos quedamos sentados y algo sorprendidos. Esto es lo que había en el fondo del barril, que nadie, fuera de su familia, sabía ni había experimentado. Pero también teníamos otro problema. No sabía qué hacer ahora. Estuvimos en un silencio solo interrumpido por los sollozos. Entonces, de repente recibí una palabra del Señor. No sabía si era una palabra de sabiduría o de conocimiento o de qué. Todo lo que sabía era que la desconocía antes de recibirla. Me incliné hacia adelante sabiendo que esta era la clave. Pregunté, ¿quieres decir que solo puedes amar lo que consideras perfecto? Me miró, esperó y contestó, no. Déjame que te lo diga otra vez. ¿Estás intentando decirme que solo te puedes arriesgar a amar a alguien cuando no hay posibilidad alguna de fracaso? ¿Me estás diciendo que solo puedes amar lo que consideras perfecto para no correr el riesgo de salir herido? Su esposa sí entendió lo que estaba preguntando, y de nuevo las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Él me miró como si le hubiese dado en los morros con un periódico. Le volví a preguntar, ¿qué estás diciendo que no puedes arriesgar tu corazón? ¿Me estás diciendo que no puedes arriesgar tu corazón con cualquier cosa que no resulte perfecta? Empezó a mover la cabeza, pero después empezó a sentir. De repente dijo, he sido engañado. Esto es lo que odiaba de mi padre. He sido engañado, dijo una y otra vez. En este punto, le invité durante unos minutos a perdonar a su padre. Después de haber hecho eso, ¡pum! Se vuelve a su esposa y con una sinceridad completa dice, te amo tanto, lo siento de verdad. En un momento toda la habitación se llenó de luz. Tenía el impulso de cantar, libre soy, libre soy. Gracias al Dios Todopoderoso soy libre de nuevo, el cielo me tocó. Siguió confesándole a su esposa, te amo, te amo. No sabía lo que me ocurría. Al decir esto, el rostro de su esposa cambió por completo. La desesperanza se fue de la habitación cuando esta mujer empezó a experimentar lo que hacía unos momentos pensaba que solo iba a ocurrir en el cielo. Y tenía razón. Es ahí donde se almacenan estas cosas. Simplemente tuvimos que ir y traer algo a la tierra. En unos momentos eran una pareja de tortolitos, sentados ahí arrullándose. 2 milagros tuvieron lugar esa mañana. Uno era el don del arrepentimiento que le dio de lleno y le tiró al suelo. El otro fue la disposición de su esposa de perdonarle en ese momento. Se encendieron las luces y se encontró con una vida nueva. Tenían un matrimonio nuevo. Nosotros nos quedamos ahí mirándolos. Era extraño, pero les dejamos que siguieran. Dijo, siento como si las luces se hubieran encendido de repente. Puedo ver como nunca antes he podido hacerlo. Me siento lleno de luz. De manera simultánea, nos acordamos de la palabra que Sherry le había dado al principio de nuestro tiempo juntos. Hablamos y oramos más con ellos y Sherry profetizó sobre ellos otra vez. Fue un tiempo glorioso junto a gente maravillosa. Momentos después dijo, ¿sabes? No sé si debería sentirme así de feliz. Me siento lleno de esperanza. Me siento tan feliz, pero me siento mal por sentirme feliz.
Una mirada curiosa le atravesó la cara y preguntó, bueno, ahora que soy un hombre diferente, ¿qué va a hacer conmigo el liderazgo de mi iglesia? Esa era una muy buena pregunta. Dentro de lo maravilloso que son como grupo, sabía que iban a tener una perspectiva diferente sobre el asunto. Afortunadamente, teníamos una clave principal para ayudarnos a llevar este proceso a una conclusión feliz. Su pastor, como dije, su pastor principal era un maestro muy fuerte del ministerio quíntuple. Por lo tanto, tenía una gran necesidad de tener razón y de entender lo que Dios estaba haciendo. Pero, afortunadamente, él sabía esto sobre sí mismo y sabía que podía reducir el tope de la unción de su mundo si permitía que su necesidad de tener razón y de entenderlo todo fuera el motor propulsor de su liderazgo, de su vida y de sus decisiones. Este hombre se había quitado ese sombrero al haberse puesto bajo el ministerio apostólico, lo cual hacía que hubiera una unción de liderazgo apostólico y profético en su lugar de influencia. Esta es una de las razones por las que nos había pedido ayuda. Como he dicho, sabía lo que ocurre aquí. Esta pareja volvió a casa y no volví a saber de ellos durante un tiempo, en especial porque me llevé a un grupo de nuestro personal pastoral a acampar. Nos fuimos durante 4 días. Cuando digo de acampar, tengo que señalar que hicimos una caminata de más de 4 kilómetros, nos comimos 80 truchas en 3 días, se pareció más a un crucero. El año anterior les había llevado a una excursión de casi 70 kilómetros atravesando los 6 lagos de los Alpes Trinity. Nuestro personal se refiere a ese viaje como la marcha mortal de Dani. Eso sí era acampar. Cuando volvimos a casa, me fui directamente a la ducha porque lo necesitaba. En ese momento sonó el teléfono. Cuando respondo, Nunca respondo cuando estoy en casa, especialmente si es un número que no conozco, y este era el caso. Pero por alguna razón cogí el teléfono y dije, hola. Era el pastor amigo mío, dijo, Dani, oye, he estado intentando contactar contigo. Sí, dije, fui a acampar. ¿Tienes un momento? Me gustaría hacerte algunas preguntas acerca de la pareja que te enviamos. Ya que pensé que no me podía oler, dije, claro. Ya que pensé que no me podía oler, dije, claro. Fantástico, dijo, como si supiese que iba a responder eso. Te tenemos en el altavoz ahora mismo en nuestra reunión de ancianos. Estamos intentando entender esta situación. Hemos oído algunas de las ideas que compartiste con ellos. Nos gustaría que nos las explicaras. Claro, acepté el hecho de que la ducha con la que había estado fantaseando desde que empecé el viaje iba a tener que esperar. Mi amigo compartió en primer lugar algunas de las ideas que su equipo había estado considerando. En resumen, era algo así. Uno, informar a la congregación de lo que estaba pasando y pedir que orase por la restauración de los líderes. Dos, que esta pareja dejase el ministerio durante unos meses para dedicarse a su matrimonio. Tres, revisar su progreso una vez que hubiera pasado de 3 a 6 meses y, en caso de ser favorable, volverles a introducir poco a poco en el ministerio. Este es el modelo de la tierra hacia el cielo, que sé que la mayoría de las iglesias instaurarían. Es la mejor opción terrenal para volver a instaurar confianza y credibilidad en la gente. Está diseñado en primer lugar para controlar a las personas y después tratar con la vida del líder. Sí, para consolar a las personas y después tratar con la vida del líder. Es difícil admitirlo, pero cuando la unción del líder principal se centra básicamente en la gente, las necesidades de los demás serán las que gobiernen en esa atmósfera. Una vez más, esta es la mejor opción de la tierra para traer justicia, ecuanimidad y cualquier otro tipo de consuelo humano. Cuando esta pareja estuvo hacia algunas semanas en mi despacho, había compartido con ellos el modelo del cielo a la tierra para esta situación. Se sentían animados al escuchar el proceso, pero podía apreciar que iba a estirar a sus líderes más allá de lo posible si es que iban a entenderlo. Podía oír que mi amigo pastor quería entender lo que había compartido con ellos. La explicación implícita para esta llamada telefónica es: creo que entiendo lo que has compartido con ellos. Quiero llegar al lugar en que te encuentras. Quiero dirigir esto desde la luz del cielo y no desde el modelo de la oscuridad terrenal. Sencillamente lo que no sé es cómo probarlo escrituralmente. La necesidad de probar algo con las escrituras era parte de su tope, una limitación que fortalecía sus otras prioridades, cuando llegaba la hora de lidiar con otras tareas de liderazgo. Reconocía esta limitación y estaba trabajando para sonsacar desde la perspectiva de otra unción para poder reconocer y operar desde las prioridades del cielo para esta situación. Dijo, nos gustaría tener tu punto de vista para que nos ayude con nuestra decisión. Bueno, esto es lo que veo, empecé. Veo que los últimos 4 años has tenido un hombre que ha dirigido a tu congregación al corazón de Dios, y Dios ha estado derramando su bendición sobre ella, más y más. Gente se ha visto atraída a la libertad que está creciendo en ese lugar. Veo que en esos 4 años
Había dado a luz a nuevos ministerios que están bendecidos y saturados de vida y vigor. Durante todo este tiempo has tenido una piltrafa de líder grandioso y mentiroso viviendo una doble vida. Le has promocionado y le has dado poder y su influencia ha crecido más y más en ese lugar. Pero ahora lo que tienes es un hombre que está en la mejor forma espiritual de su vida. Volvió a casa después de esa semana de vacaciones como un hombre cambiado. Reunió a sus hijos, les sentó, les miró a los ojos y dijo, por favor, perdónenme. Les, reten- les he retenido mi amor durante toda la vida. Los siento tanto, los amo, los adoro. Les mostró amor por primera vez en sus vidas y les invitó a que hablasen en cualquier punto que sintieran hacerlo. Todo su hogar está lleno de luz. Proseguí. Este hombre se ha arrepentido. Es un hombre cambiado, pero como ahora sabes lo que ha estado escondiendo durante los últimos 4 años, piensas que hay que castigarle. Si se hace, ¿no le hubiera ido mejor si hubiera seguido siendo una piltrafa, un prisionero esclavizado para beneficio de tu iglesia? ¿Qué vas a hacer con la verdad? Este hombre no necesita castigo, ni ser quitado de en medio, ni un tiempo sabático, ni unas vacaciones, ni una orden de alejamiento, ni nada de esa naturaleza. Este hombre necesita rendir cuentas para asegurarse que mantiene la luz encendida. Todo lo que necesita es limpiar su lío. Dijeron, bueno, esto nos trae a otro punto. Vamos a hacer que se ponga de pie delante de toda la congregación y comparta lo que ha ocurrido como manera de rendir cuentas. ¿Qué piensas de eso? Dije, bueno, déjame ver si entiendo esto. Como están las cosas, es como si tuviese 4 litros de pintura. Los hubiese tirado desparramado sobre todo tu equipo de ancianos, sobre esta otra pareja, sobre ti, sobre su esposa y su familia. Vas a darle un cubo con 1000 litros de pintura y una granada como medio para limpiar todo este lío. Ahora, yo estoy plenamente a favor de que la gente sea responsable de lo que hace. Lo que no llego a entender es el porqué de hacer un lío aún mayor del que ya hay. Creo que este jaleo se puede limpiar fácilmente y creo que se puede reparar sin mucho problema. Eso es lo que pienso. Hubo un silencio sordo en el otro lado del aparato. Uno de ellos hizo otra pregunta sobre algo y ahí se acabó todo. Dije, bendiciones chicos, necesito ducharme. Eso ocurrió en agosto del 2006. 3 meses después, en la conferencia de líderes de Bethel, vi a mi amigo pastor y me dijo, no te creerías lo asombrosamente bien que están. Toda su familia parece haber resucitado de entre los muertos. La luz y el alimento que ha estado viniendo a ese hogar te deja sin respiración. También dijo, hicimos exactamente lo que nos sugeriste. Es maravilloso y funciona. Al escribir este libro ya han pasado 2 años desde esta situación y cada vez están más fuertes. El diablo está trabajando para destruirnos, y el modelo de la tierra al cielo es el que normalmente le ayuda a llevar a cabo su meta en la iglesia. Sé que no estamos tratando de ser destructivos, pero estamos confinados a nuestras limitaciones terrenales cuando nuestros líderes principales son maestros, pastores, administradores y evangelistas que no se han enganchado al fluir de unción y revelación de un gobierno apostólico. Ahora, por favor, entiende esto. No estoy proponiendo mantener ocultas las cosas en familia, como manera de manejar en la iglesia comportamientos destructivos entre los cristianos. Si enciendes la luz y descubres que alguien necesita ir a la cárcel, no le envíes al equipo de administración. Durante mi tiempo de pastor principal en Weaverville, denuncié a 5 personas en esa misma cantidad de años a los servicios de protección del menor y 2 de ellos fueron encarcelados. No tengo objeción alguna en involucrar a las autoridades públicas en situaciones en las que sé que la iglesia no puede hacer que esta gente rinda cuentas ante ella, ni puede darles el nivel de servicios necesarios para que se enmienden. Debemos delimitar parámetros definidos, como la escritura enseña a la hora de tratar con las personas que no se arrepienten, pero también debemos aprender a no necesitar castigar a las personas que sí se arrepienten. No estoy diciendo que les demos una tarjeta de salida gratuita de la cárcel. Ahora, en vez de castigarles, apelamos a la gente para que caminen en su identidad superior y en responsabilidad como hijos de luz, en lugar de introducirles aún más en la vida del pecado. Cuando el cielo nos confronta con nuestros errores, es como cuando el Señor se encontró con Job. Ahora ciñe como varón tus lomos, Job 38:3. Esto de caminar en la luz no es para fusilánimes, pusilánimes. Requiere que se tenga una fe profunda en el amor de Dios y en el poder de su gracia para que nos dé lo necesario para cambiar. La cultura de la disciplina de la iglesia se construye para proteger lo que la gente piensa, lo que piensa acerca de los líderes y lo que piensa acerca de los que fracasan. Una vez más, cuando la comodidad o las expectativas de la gente se mantienen como prioridad en la cultura, y cuando la convicción fundamental de la gente es que los que se equivocan son pecadores y no hijos, entonces la disciplina no va a ser administrada de una manera que refleje el reino, ya que la preocupación principal en una cultura del reino es venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. El propósito principal del castigo es apaciguar la ansiedad de la gente. Queremos llamarlo justicia, pero es sencillamente el temor del hombre en líderes que necesitan seguir gozando del favor de la gente. Como vimos en las vidas de David y Pedro, la justicia de Dios es incomprensible para los seres humanos. Solo la podemos entender cuando dejamos de intentar proteger nuestra relación con las reglas. Cuando empezamos a proteger la relación con la ley de vida en Cristo, nuestra meta no es nunca disipar el temor, sino restaurar una relación rota y hacer que la vida y el amor vuelvan a fluir. Y solo hay un proceso que puede conseguir eso. El arrepentimiento trae satisfacción. Nosotros tenemos que perderle el miedo al pecado y al hombre, y tenemos que dejar de castigar a quienes se arrepienten. Jesús nos liberó para que tuviésemos libertad. Nos ha dado una manera de permanecer alejados del yugo de esclavitud a las reglas y nos ofrece una forma de vivir nuestras vidas protegiendo nuestras relaciones, primero con Dios y después con nuestras familias y aquellos que están dentro de nuestro círculo de influencia. Nuestros hijos son las personas a las que más profundamente influenciamos y aquello que tomamos como modelo se refleja claramente en ellos. Cuando nuestros hijos no necesitan ser castigados por sus pecados y cuando empiezan a aprender que la prioridad cuando fallan es restaurar la relación en vez de aceptar el castigo, empiezan a cultivar un gran valor por las relaciones como prioritarias en nuestra cultura. Es así como enseñamos a la gente a vivir una vida de amor y de libertad, como aprendemos el poder de la confianza y de la intimidad.